Ok, ya. Vamos a referirnos a algo como que se conoce con el nombre de inferencia estadística. La inferencia estadística en sí es sacar conclusión sobre algo que se está estudiando. Entonces, para ello vamos a ver algunas definiciones previas. La población es todo lo que todos los elementos en que se quiere estudiar. La definición está desde un punto de vista estadístico, ¿verdad? Son todos los elementos en los cuales están interesados en estudiar alguna característica, alguna característica. Para el caso, si consideramos la universidad, que estemos interesados en saber la edad promedio de los estudiantes. Entonces, la población son todos los estudiantes. Sobre esos estudiantes vamos a hacer alguna inferencia. La idea de inferencia es sacar una conclusión final, ¿verdad? Una conclusión final. Muchas veces la población no se puede estudiar por completo. Bueno, aquí en la universidad quizás sí, porque está muy computarizado todo. Entonces, cuando no se puede estudiar todo por completo, se suelen tomar muestras, una parte de esa población. Esa parte es la que se va a estudiar. Esa parte es la que se va a estudiar. Muy frecuente ahorita con eso de las elecciones, que se supone que la población son todos los que votaron. Todos los que votaron. Si nos entramos en que eso estamos interesados en estudiar esas muestras, esas tomas que llaman esta gente de boca de urna, no son todos los que votaron. Esa es una muestra. Es un conjunto de la población a la que se tiene acceso, que se tiene acceso. La diferencia es que la población es el total. Como ese total no se puede estudiar, se toma una muestra. Lo que sí, y se exige es el término, entre comillas, de ser representativo, ¿verdad? De ser representativo. Dos términos, casi todo esto de definición se miraba antes al inicio de la clase, pues como se quitó esos temas, los menciono porque lo vamos a utilizar bastante. El parámetro es una medida de la población. O sea, todo aquello que vamos a encontrar en una población, números, básicamente en una población, recibe el nombre de parámetro. Recibe el nombre de parámetro. Y si esa medida se hace en una muestra, recibe el nombre de estadístico. Recibe el nombre de estadístico. Irónicamente, la clase lleva por nombre estadística, porque se supone, cuando lo supone es cierto, a medias, que lo que nosotros analizamos son muestras, las probabilidades que encontramos son muestras, lo que vamos a utilizar ahorita son resultados de muestras, entonces son estadísticos. Y la idea de estos estadísticos, como vamos a ver más adelante, es utilizarlos para la población, para el parámetro. Este último tema se conoce como inferencia, Y la idea de inferencia es que vamos a estimar algo que no sabemos qué es. Algo que no sabemos qué es, ¿verdad? Diferencia entre estadístico y parámetro. El estadístico lo encontramos en una muestra, en una parte. El parámetro lo encontramos en la totalidad, en la totalidad. Y como mencionábamos previamente, esto lo vamos a conocer como estadística inferencial, como inferencia, donde se va a sacar una conclusión de la población. Donde se va a sacar una conclusión de la población. Pero lo que se estudió fue una muestra. Hay un ejemplo que creo que todo mundo hemos vivido. Todo mundo sin excepción. Porque aquí es casi un requisito eso. Okay. Mira, la idea en un estudio estadístico es algo así. Se quiere estudiar la población, se quiere estudiar algo de la población. Ese término de la población es lo que vamos a conocer como parámetro. Muchas veces no se puede analizar toda la población, entonces lo que se hace es tomar una muestra, una parte. Esta muestra es la que se analiza. Todo esto que se encuentra en la muestra se conoce como estadística descriptiva. Lo que encontramos aquí se conoce como estadístico en una muestra. Ese término estadístico lo vamos a utilizar para sacar una inferencia, una conclusión de la población. Y en esa conclusión
nos vamos a auxiliar de la probabilidad. Este grafiquito lo vamos a ver más adelante según los métodos que vamos a considerar de inferencia. Permítanme, quiero ver algo, ok, de inferencia. Mencionaba que hay algo que todo mundo, y no una, sino muchísimas veces, hemos realizado o se nos ha realizado, que son, entre comillas, los exámenes de sangre. Los exámenes de sangre. Cuando se nos hace un examen de sangre, la idea es que se va a estudiar algo, pero ando buscando aquella opción que me permite grabar, de copiar, de la sangre. Se quiere analizar algo de la sangre. Vamos a hacer un examen de sangre. La sangre es la población. ¿Nos examinan toda la sangre? No, es imposible que nos saquen toda la sangre. Lo que estemos interesados en esa sangre es un parámetro. Lo que estemos interesados en esa sangre es un parámetro. Bueno, voy a mencionar un caso particular, el de la glucosa. Bueno, yo soy diabético y una de las cosas que tengo que hacerme regularmente, que casi no me las hago, es el examen de sangre, el nivel de glucosa. Entonces, nos queremos analizar algo de la población, algo de la sangre. Entonces, de toda la sangre yo me quiero analizar algo. Ese algo, repito, es el nivel del azúcar, la glucosa. Que suele decir nivel del azúcar en la sangre. Entonces, la glucosa es un parámetro porque es de la población, es toda la sangre. Como no se puede analizar toda la sangre, se toma una muestra. Cuando uno va y le pinchan ahí con esas jeringas y le sacan una muestra. Esa muestra, en esta muestra, se analiza y se encuentra lo que estamos interesados de la población. En esta muestra se analiza lo que estamos interesados en la población. Entonces, en esta sangre, como yo estoy interesado en esto, lo analizan en la muestra. No pueden analizar toda la sangre. No pueden analizar toda la sangre. Entonces, lo que hacen es encontrar esto que estamos interesados, pero no lo hacen en la población, sino que lo hacen en la muestra. No sé si estamos de acuerdo. Me faltó la letra acá. Ya leí el error. Muestra. Lo hacen en la muestra. Eso que se está interesado en la población, ilustro en el caso de la muestra de sangre, no se puede analizar toda la sangre, entonces se toma una muestra. Y el resultado que se obtiene en esta muestra, voy a colocar un número acá. 120 y tiene ciertas unidades ahí. MD entre ML, no sé qué. MD, MGMG, algo así. Tiene ciertas unidades. Este es el nivel de la muestra. Este nivel de la muestra es estadística descriptiva. Y se saca una conclusión. Me voy por acá. Una conclusión. No se logra ver. Se saca una conclusión. Una inferencia. Una conclusión, una inferencia. Pero esta inferencia no es de la muestra. Cuando ya se saca la conclusión, se suele decir el nivel de la sangre. Pero acá ya menciona toda la población. Toda la población. Ya no hacen referencia a una muestra, sino que hacen referencia a toda la población. Y dicen así. Casi el papelito que le dan a uno al final del resultado del examen. El nivel de la sangre. No es de la muestra. Eso que nos dan es un resultado de toda la población. No sé si estamos de acuerdo. Sí, licenciado. Eso es un estudio estadístico. Hay algo que se quiere analizar de la población, ese algo le llamaríamos parámetro, cualquier cosa. Aquí los políticos están interesados en cuánto van a votar por ellos o qué porcentaje, proporción van a votar por ellos. Toman una muestra y esa muestra la analizan. Y de acuerdo a lo que se obtiene en esta muestra, sacan una conclusión, pero la conclusión en sí no es de la muestra, sino es de la población. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a tratar de ver ahorita. ¿Qué nos ayuda a sacar esa conclusión? Probabilidad. La parte de probabilidad en la cual pues, nos hemos detenido bastante previamente. ¿Verdad?
Para ello vamos a hablar de algunos términos. La parte de hoy es enteramente matemática. Enteramente matemática. O sea, me refiero a que hay mucha fórmula involucrada ahí, mucha definición. Y hay quizás algunas expresiones media raras al momento de considerar, ¿verdad? Vamos a decir que un estimador es lo que vamos a utilizar. ¿Qué es un estimador? Así usando de lo que vamos a utilizar, pues puede que sean porcentajes, o sea, lo que mencionábamos aquí de los políticos, o puede que sea el nivel del azúcar que mencionaba en el caso de la sangre. Vamos a estimar un parámetro. El parámetro es de la población. El parámetro es de la población, ¿verdad? Y vamos a decir que este estimador generalmente se suele representar con la letra del parámetro. Se utilizan muchas letras griegas en esta parte y se colocarle la parte de arribita, no sé si lo logran ver, como un sombrerito, esa que se utiliza en muchas fórmulas matemáticas, ¿no? Que es un parámetro de la población y se suele utilizar este término insesgado, es decir, usando el término político, y disculpen la risita, el término político donde dice ni a la derecha ni a la izquierda, sino que en el centro. Se dice que no es sesgado, o sea, no está inclinado ni a un lado ni a otro lado. De las distribuciones que hemos visto, la normal es la que no tiene sesgo, por eso es muy utilizada. Su gráfica no tiene esa inclinación. La exponencial es sesgada, la distribución gamma es sesgada, menciono porque las continuas se suelen utilizar. La binomial, en algunos términos, puede ser sesgada y todos estos. Se suele considerar un estimador y sobre todo importante que no tenga sesgo, o sea, no esté, sobre todo gráficamente, que no esté ni a la derecha ni a la izquierda, no es política, sino que en el centro. Y si se cumple eso, pues el valor esperado, esperanza de este estimador es el de la población. El estimador es aproximar algo que no sabemos qué es. Algo que no sabemos qué es, ¿verdad? Y si se cumpliese, si no se cumple esto, perdón, si no se cumple esto, se define el sesgo de esta manera. El sesgo es nivel de inclinación o de que se corre la gráfica de su media, como se inclina la gráfica de la media, bajo esta condición. Se supone que las encuestas deben de ser sin sesgo, deben de ser sin sesgo, o sea, sin ninguna inclinación. Es como que ilustro con los políticos que vayamos a hacer una encuesta por quién va a votar a alguien y le preguntamos el partido político y no sabemos qué es, pero si vamos a hacer una encuesta por quién va a votar y en la puerta vemos la bandera de un partido, del Partido Nacional, por mencionar uno, y preguntamos por quién va a votar, allí ya hay un sesgo, porque ya sabemos la inclinación que tiene. Lo ideal sería que el estimador sea insesgado. Hay formas de medir este sesgo. La más común es gráficamente, ¿verdad? Se suele utilizar el error medio cuadrático, varianza, valor esperado del sesgo menos, del estimador menos el valor exacto, varianza, ¿no? Varianza. Se definen en matemáticas varios tipos de errores y se supone que el error menor, porque lo que se quiere es minimizar el error, es este que se conoce como error medio cuadrático. Por eso se suele utilizar mucho la varianza, ese error medio cuadrático. Y se busca el estimador en el cual ese error medio cuadrático sea el menor. Si esto es como varianza, esto es casi la fórmula de varianza, entonces se busca aquello donde la varianza sea menor, donde la varianza sea menor, ¿verdad? Es como que tuviésemos una población, ilustro con el ejemplo mejor así, de la universidad y queremos encontrar el promedio de las notas de la universidad, el promedio de las notas de toda la universidad.
Ese sería un parámetro, porque es de la población. Pero si consideramos muestras, un grupo, digamos, de ingeniería, y encontramos el promedio de ingeniería, voy a ser extremista, y escogimos el promedio de la gente de trabajo social, obviamente no van a ser iguales. Entonces, se define la eficiencia relativa a aquel que tiene un error medio cuadrático, pues, varianzas. Es más efectiva, entre comillas, mejor el que tiene el error medio cuadrático. Por eso casi siempre, para le quito el casi, que se dan los, ¿cómo es que le llaman esto? De estudiantes de excelencia, pues los primeritos son la gente de derecho, las carreras sociales. Pero no se puede medir igual uno con otro de acá. ¿Qué sucede? Que ambos sí vienen de una misma población, estudiantes de la universidad. Error fatal, error fatal. Y muchas veces se suele dividir esta expresión expresada como que uno es menor que el otro, se suele dividir. Con esto la eficiencia tiene que ser menor que uno, ¿verdad? Menor que uno. Y se supone, este sería el caso ideal, que si un estimador es consistente, es decir, se mantiene esa condición en el límite, eso tiene que tender a cero. Como mencionaba, se definen ciertos tipos de error. El error que se desea es mínimo, el mínimo posible. Y en el límite, pues se asume, se debería de considerar el hecho o se debería de cumplir el hecho que este tipo de estimador sea igual al poblacional. Y con esto la varianza tender básicamente a cero, ¿verdad? El caso ideal que sea insesgado, es decir, no es expresión política, pues ni a la derecha ni a la izquierda, gráficamente hablando, y que tenga una eficacia máxima, ¿verdad? ¿Cuándo se da esa eficacia máxima? Cuando las varianzas son iguales. Cuando las varianzas son iguales. Al decir que las varianzas son iguales es como se mide uno, se mide el otro. Es como que midiésemos, valga la expresión, con una misma vara, el promedio de la gente de las sociales con el promedio de la gente de la ingeniería, que sabemos que en la universidad ni en broma se cumple eso, ¿verdad? Un ejemplo para ilustrar todo lo anterior. Un ejemplo para ilustrar todo lo anterior. El ejemplo este, increíblemente, me lo encontré en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, y hace referencia a las rentas en Tegucigalpa, de estudiantes universitarios en Tegucigalpa. Se nos dice acá que se tiene una población, bueno, la población son las personas que rentan en familias, estudiantes que rentan en familias, y se supone que sigue una distribución normal. La normal, como mencionábamos en su momento, es la distribución por excelencia, sobre todo porque no tiene sesgo. Y cuando decíamos que no tiene sesgo, no sé si recordarán, lo que sucede a la derecha de la media sucede a la izquierda. Okay. Se toman muestras, se toman muestras. Entonces, muchas veces el estimador, o sea, lo que se va a encontrar en la muestra para sacar una conclusión de la población puede variar, puede variar. Es posible que en uno se encuentre de esta forma, es posible que en otro se encuentre de esta forma y otro se encuentre así. Eso está como si consideráramos las notas de una clase de la universidad, de una clase de la universidad. Menciono una clase X. En una clase X se hacen 3 exámenes, se suman las 3 notas y se dividen entre 3. Ese podría ser el promedio. Hace semejanza a este de acá, el último. Me voy al primero de acá. Pues que el primer examen cueste 15%, que el segundo examen cueste 25%, 15 y 25 son, bueno, para que me funcione, que uno valga 20
que el primer examen valga 20%, que el segundo examen valga 30% y el tercer examen 50%. Si obtenemos notas de esa forma, pues los resultados van a ser diferentes. Lo ilustro así. Imaginemos que en el primer examen se tiene 70, a poner números exactos, 70. En el segundo examen se tiene 77 y en el último examen se tiene 60. ¿Cuál es el promedio de este examen? Si fuesen estos los exámenes, ¿cuál es la nota? Si lo calculamos como un promedio, sería la suma de los tres entre 3. 69. 69. Exacto. Sí. Ok. El promedio sería 69. Pero si nos dice el primer examen vale 20%, el segundo examen vale 30% y el último examen vale 50%, para que me sume 100, ¿cuál sería el promedio? ¿O cuál sería la nota? O sea, sería 70 por punto 2, ¿verdad? Por 20%. 77 por punto 3. Por punto 3. No sé si estamos de acuerdo. Sí. ¿Cuánto nos da? Bueno, que lo había calculado. Permítame, no lo puedo usar acá. Sería 70 por punto 2, 77 por punto 3 y 60 por punto 5. 67. 67.1. No sé si Sí. cambian. Ven que cambian. Pero es nota, es una nota. No sé si lo logran ver. Sí, Ajá, y si le cambiamos, somos más extremistas y cambiamos estos términos, quizás la nota cambie, pero es nota. La nota es un promedio, ¿no? La de arriba se conoce como promedio, media aritmética, la de abajo como media ponderada, o algo así. Pero es un tipo de nota. Entonces, generalmente uno define esto de acá. Ah, pues esta nota va a ser el promedio, media aritmética. Esta nota va a ser un promedio, se conoce como media ponderada, la de abajo. Cambia. Entonces, uno define el estimador. Ese es el promedio. Ese va a ser lo que le va a representar para el final. Cambia. Entonces, de manera similar, cuando se hacen estudios estadísticos, uno define los estimadores, las fórmulas a utilizar. No siempre son iguales. No siempre son iguales. Y no sé si el ejemplo lo ilustra. Espero que sí. No sé, para la universidad es muy frecuente que en algunas clases nos evalúen como está en el caso anterior, como en el primero, pero en otras nos evalúen como en el segundo. Y es más, que los promedios acá pueden cambiar a gustos y disgustos, me gusta mucho esa frase, del profesor, ¿verdad? Entonces, imaginémonos acá que se proponen 3 tipos de estimadores. Estimador 1, estimador 2, estimador 3. Son promedios, son medias. Recordemos que este símbolo lo utilizábamos en una normal, era media de la población. ¿Cuál resulta mejor? Bueno, entonces hay que encontrar esos términos. Para ver cuál resulta mejor, hay que buscar el que tenga menos sesgo. El sesgo hace referencia a la varianza, a ese término que le llamamos error medio cuadrático, ¿verdad? Y acá, bueno, es de recordar un poquitito los términos que mirábamos de las propiedades de la media y de la varianza. El valor esperado de este primero es, bueno, si en vez de colocar mu sub 1, la media 1, colocamos equivalente, es todo esto. Básicamente acá adentro, sustituir de manera inicial mu sub 1 y considerar las propiedades que mencionábamos en su momento de la varianza y de valor esperado. El valor esperado de una suma, pues la suma de los valores esperados. Como estamos dividiendo entre 6, pues lo dividiríamos entre 6. Y asumir, y aquí entra la asunción, que este es el de la población
que este es el de la población y este es el de la población. Este sería el promedio que obtendríamos nosotros. Y el error medio cuadrático hace equivalente a varianzas. Hace equivalencias a varianzas. Entonces, acá en el primer caso consideramos valor esperado en el primer caso y en el segundo de la varianza. En el segundo de la varianza. En ese primer caso, es como que fueran notas. Repito, es como que fueran notas. Y nos dijesen acá, la nota 1 más 3 veces la nota 2 más la nota 3 y dividimos entre 6. Nos va a dar esto. E igual que la nota 2 la encontramos con esto. Con esta fórmula sumamos, me refiero a la nota 2 final, ¿verdad? Con otra opción, 4 veces el examen 2 menos el examen 3. Este sería el valor esperado. Pero en sí, el término que más se suele utilizar, aparte del valor, es la varianza. Y en el caso de este 2, la varianza sería este. Propiedades de varianza, que es que mencionamos en su momento. ¿Verdad? Que es que mencionamos, repito, en su momento. La nota 3, pues, bueno, antes de tratar de colocar colores iguales a la que hace referencia a una, color así como medio lila, color verde al 2 y en el caso del 3, color negro. El valor esperado de la nota 3, que sería algo así, y de la varianza, ¿verdad? Y el de la varianza, ¿verdad? Que nos permite ver cuál de los 3 estimadores, entre comillas, aquí resulta más adecuado. Ok, notemos algo. El 1 es sesgado porque no es igual a la media. No es igual a la media. O sea, tendría este valor de aquí que tenemos aquí, tendría que ser igual acá. Como es 6/5, es un poquito menor. Es como que miráramos aquellos de las notas, aquí resulta ser un poquitito menor. El 2 es insesgado, porque aquí es igual. Aquí resulta ser igual. El 3 también. Entonces, ¿cuál de estos, hasta el momento, cuál de estos es recomendable? Pues entre comillas, sería recomendable cualquiera de estos dos, porque no son sesgos, no están inclinados ni a la derecha ni a la izquierda, no son menores ni son iguales. Entre estos dos, que son insesgados, ¿cuál conviene más? ¿Cuál conviene más? ¿Qué dice? Ok, ya. Ok. Estos de acá. Cualquiera de estos de acá. Entonces, para ello comparamos la varianza de estos dos insesgados. De estos dos insesgados. La varianza de la población 3, de la varianza de la opción 3 con la de la opción 2. 11 tercios de la varianza menos, 11 sobre 36 con 1 sobre 4. ¿Cuál de ellos es menor? El estimador 3. Entonces, este es el más eficiente. Este es el más eficiente. No sé si el ejemplo está claro. Okay. Más o Voy menos. a borrar todo lo último y a ilustrarlo con números. Así se ve muy, muy raro esto de acá. Okay. No sé si recuerdan, había considerado lo de las notas. Creo que esto era lo que habían puesto 70. Ya la memoria me falla. 70. 77, creo que era el otro y el último 60. Algo así era, ¿verdad? Creo que era ese. Ese era. 69, creo que. No, 69 era el final. Bueno, coloquemos otros esos números ahí.
Ah, no, 70, 77 y 60. Sí, son correctos. Aquí los tengo en la calculadora todavía cuando hice el del promedio. Y en el segundo caso, solo permítanme, voy a colocar algo. Este de acá, 69. Ok. Y en el otro caso, hayamos considerado 70. Permítanme, no, el color más alevino. 70, 77, 60. Tengo justo acá todavía, bueno, calculador en el teléfono realmente, lo que había calculado con promedios. Y había considerado para el primer examen que valía 20%, perdón, que valía 20%, que el segundo valía 30%. Oh, acá era espacio supuestamente. Y el tercero valía 50%. Se tiene el 100%. Pero en este caso el promedio da 67, bueno, 67.1 si se es más exacto. 67. 67.1. Lo voy a escribir acá arriba. 67.1. Y de estos, ver cuál es más eficiente. De estos, ver, permítanme, quiero borrar este 7 que había colocado acá, que no sé cómo lo coloqué. Este que está en color lila. Sí, ok. De estos, ¿cuál es más eficiente? ¿Cuál es más eficiente? Al decir cuál es eficiente, no sé qué estoy haciendo. Ok, permítanme. Ok, ya. Esta era la media del primer caso, del segundo caso, y esta era la media del primer caso. Porque voy a colocarlos aquí uno sobre otro. Aquí. Entre comillas, ¿cuál es más eficiente? El segundo caso. El segundo caso, ¿por qué? Entonces, aquí es donde hay que encontrar las varianzas. Aquí hay que encontrar las varianzas. Primero hay que ver el sesgo. Hay que ver el sesgo. Bueno, el sesgo se hace medio complicadito quizás de verlo así. Entonces, hay que encontrar las varianzas. Hay que encontrar la varianza. Hay que encontrar la varianza. En este primer caso, la varianza en este segundo caso. Y el que tenga menos sesgo, menos varianza, ese es el más eficiente. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Aquí menciono muy a lo Poncio Pilato, bastante a lo Poncio Pilatos, con lo que tenemos hasta el momento. La parte esta de varianzas por medios forma parte de estadística descriptiva, que fue lo que comenté en una clase anterior, que era lo que se había movido, se había, entre comillas, quitado, ¿verdad? Dicho sea de paso, más adelante vamos a necesitar cómo encontrar varianzas medias de números, cuando tenemos un conjunto de números, y en su momento les voy a pedir que bajen una aplicación, ¿verdad? A auxiliarnos de la tecnología, no complicarnos tanto acá. Entonces, entre comillas, ¿cuál resulta más conveniente para evaluar este primer caso? Este primer caso o, pero me quiero sombrar, este segundo caso. Bueno, me río sarcásticamente porque si le preguntamos a estudiantes con esas notas, ¿cuál le convendría, qué método para evaluar? El primero, el que está en color encerrado como lila, o el que está en color verde. Creo que la respuesta es más que obvia, ¿verdad? Primero. El primero, porque tiene una nota mejor. Pero recordemos algo, que es posible, y sobre todo con este tipo de evaluaciones, es posible que la última sea más conveniente para alguien. Entonces, aquí es donde entra algo para compararlos. Vaya, menciono algo así. Imaginémonos que en vez de ser 70, 77 y 60,
Como el último vale el 50% de la nota final, este puede influir sobre los demás. Cambian y es posible, pues se puede presentar el hecho que con notas diferentes alguien obtenga K69, pero con esas mismas notas, estoy cambiando, mencionando que no sea 70, 77 y 60, obtenga 69. Con notas diferentes, X1, X2, X3, pero con esas mismas notas, con aquellos porcentajes, aquí tenga 72, por mencionar algo. ¿Cuál es más conveniente para el estudiante? Sería el segundo. Obviamente acá, el que nos dé el valor más alto. Entonces, aquí es donde entra el estudio de las varianzas y generalmente con fórmulas. Generalmente con fórmulas. De esa fórmula se suele tomar el que dé la varianza menor. No únicamente con unas notas particulares, sino en una manera más general. Bueno, pues esa misma idea mencionada acá, como que fuesen notas, es aquí. Es aquí. Es lo que tenemos aquí. Imaginémonos que se hacen 4 exámenes. Bueno, menciono acá 4 exámenes, aunque aquí solo se consideran 3. ¿Cuál resulta más adecuado de estos 3 opciones para considerar la nota final? Pues aquella que tenga el menor sesgo y aquella que tenga la menor varianza. No sé si estamos de acuerdo. Mencioné que la clase era más matemáticas. Son expresiones, fórmulas muy matemáticas que se suelen utilizar para ver cuál de las opciones posibles es la más, entre comillas, adecuada. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lick. Sí, Lick. Okay. Sí, Lick. Okay. Permítanme, yo creo que en esta primera parte termina acá. Ok. Esto es solo información y como se van a dar cuenta más adelante el por qué casi no lo vamos a utilizar, sino que nos vamos a auxiliar de la aplicación, perdón, de la aplicación para hacer uso de ellos. Para el momento de la estimación se suelen utilizar varias funciones de distribución continuas, eso sí son continuas. Algunas ya la hemos mencionado. Algunas ya la hemos mencionado. La chi cuadrado. Bueno, la chi cuadrado de Pearson. Este fue un estadístico muy famoso, matemático inglés, americano, pero muy famoso, donde propuso esta distribución chi cuadrado. La vimos como un caso particular de la función gamma, La chi cuadrado en sí hace referencia a varias variables aleatorias. Hay como una transformación de variables donde se tiene esta ecuación, todas las variables elevadas al cuadrado. Y con esto, básicamente, lo que se está estudiando son varianzas. Lo que se está estudiando en sí son varianzas. Esta fue la expresión que vimos en su momento de la función gamma, que decíamos, la función gamma con beta igual a 2, había un alfa y un beta, con beta igual a 2, era una función chi cuadrado. Con esta función de densidad, rarísima la función, porque dentro de la expresión aparece la gamma, aquella gamma que se define como una integral. Gráficamente, algo así. Esto lo busqué en internet. Gráficamente, algo así. Notemos que tiene un sesgo. Es decir, no es como la normal, que es simétrica. No es como la normal, que es simétrica. Algo que sí se cumple es que a medida que el término de cuál depende, que son los grados de libertad, aquel que le llamábamos ni, que se asemejaba a una letra B, a medida los grados de libertad incrementa, que es el tamaño de la muestra menos 1, eso lo vamos a ver más adelante cuando lo utilicemos, se asemeja a una normal. La variable toma valores positivos porque todos los términos son al cuadrado. Toma valores
positivos, ¿verdad? ¿Y en qué se suele utilizar? En varianzas. Se suele utilizar en varianzas. Cuando hablemos más adelante de sobre todo cómo estimar varianzas, se suele utilizar esta distribución que se conoce como chi cuadrado, ¿verdad? De nuevo, nos vamos a auxiliar porque a la larga lo que nos van a interesar son ciertos valores numéricos según la información que se nos brinde de la aplicación para determinar, encontrar dichos valores numéricos. Otro tipo de distribución es la t-de-Student, que también mencionábamos previamente. Esta distribución t-de-Student tiene esta función de densidad y se define como una operación de una normal con una chi cuadrado. Una normal con una chi cuadrado. El Z es una normal y el B una chi cuadrado. Y se define como Z entre raíz de B. Creo que no lo coloqué por acá. ¿No? Esta no tiene sesgo. Su gráfico es de esta forma. Esta no tiene sesgo. Y la idea de sesgo es que a partir de cierto término, en este caso el término estaría como por aquí, trato de ubicarlo como por aquí, lo que sucede a la derecha sucede a la izquierda. Entonces, este es un tipo de distribución sin sesgo. Perdón, se me adelantó. ¿Cuándo se utiliza? Cuando se tienen muestras pequeñas. Muestras pequeñas. Y se suele utilizar este tipo de expresión, lo vamos a considerar más adelante, para la distribución a utilizar. A medida que los grados de libertad, que es el n-1, crece, cierto término, crece, esto se va a ir asemejando a 1. Esta función t-de-Student, pues la vamos a ver algunas propiedades en su momento y ver cómo las vamos a utilizar, ¿verdad? Pues otro tipo de distribución que se suele utilizar para estimación o inferencia estadística. Y finalmente, la función F. La función F de Fisher, distribución F de Fisher, esta es de la más rara todavía, se define con toda esta expresión, con toda esta expresión. No veo ahora esta rayita que me quedó acá abajo. Con toda esta expresión. Y básicamente habla de dos variables, donde las dos variables son chi cuadrado. Una variable U, una variable B, y ambas son chi cuadrado. La función de densidad más rara todavía, de lo más rara todavía. Gráficamente algo así. Gráficamente algo así. Las primeros, bueno, también esto lo busqué en internet, a medida que los valores de U y B, que son las dos funciones chi cuadrados, acá se habla de una división de chi cuadrados, a medida que esos valores de U y B van incrementándose, esto se va asemejando a la normal. Vemos cuando el color negro, cuando U es 1, B1, y así cada uno de los colores según las gráficas, según los colores que tenemos por aquí. Y esto se suele utilizar cuando se van a comparar varianzas. Cuando se van a comparar varianzas. ¿Verdad? La idea de esto que vamos a considerar como inferencias estadísticas se puede hacer con un solo término o también cuando se va a comparar términos. Y esta expresión se suele utilizar cuando se quieren comparar varianzas, ¿verdad? Lo mencionado en sí es que las funciones de densidad, aunque vamos a utilizarla con una aplicación, pues sí tiene una definición matemática. Hay una función de densidad. Por ser función de densidad, debe de ser positiva. Y la parte más rara de ver es que la integral bajo la curva, el área bajo la curva es igual a 1. Este tres tipos de funciones, me refiero
a la F, aunque tiene una definición matemática con esta función de densidad. La T de Student, que van a ser literalmente nuevas y más que nuevas, como sacar de la manga de la camisa. Y la chi cuadrado, bueno, que aquí mencionamos anteriormente como un caso particular de la distribución gamma, sí tienen su utilidad y muchísima utilidad en eso que vamos a ver posteriormente, que le vamos a llamar estimación, ¿verdad? No sé si habrá alguna pregunta. Bien, Dale. sí. Bien, todo esto lo vamos a utilizar y como mencionaba, pues de una forma un poco más, quizás más